Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Aquí estamos con una agenda pues distinta a la de la jornada que vivimos en el día de hoy. Nuestras felicitaciones para todo el pueblo dominicano, para todos nuestros electores que concurrieron hoy pues a expresar su voluntad en las urnas. Ahora solo nos queda pues respetar esa voluntad, terminar el proceso de escrutinio y resultados en todas partes y entonces continuar hacia adelante y que cada quien pues saque las mejores lecciones de este proceso. Señores, miren, el caso de las dos jóvenes de Fula que murieron en la llamada Vuelta de México. Una murió cerca de Guatemala, pero en la frontera entre Guatemala y El Salvador, y otra supuestamente murió en Guatemala. Ellas andaban en compañía de un niño de 2 años, ya el niño de 2 años está en manos de las autoridades. Este es un caso que amerita de una investigación coordinada entre las autoridades nuestras y las autoridades salvadoreñas, porque probablemente ahí hubo homicidio. En uno de los casos así lo sospechó la policía del Salvador. Y entonces después se produjo el otro caso. Y resulta que supuestamente estas muchachas, estas damas, salieron rápidamente del país, no porque tuvieran situaciones agobiantes, sino porque supuestamente estaban amenazadas de muerte aquí. De manera que parece que la amenaza de muerte pues hizo la travesía con ellas y en el camino pues se habría ejecutado pues el propósito que tenía alguien de quitarle la vida o de quitarle las vidas a estas damas. Si así fue que ocurrió, porque la segunda dicen que murió a causa de la ingesta de algún producto envenenado, y la primera aparentemente la lanzaron del camión donde iba. Reiterar nuestra solidaridad con todos sus familiares, porque la verdad es que este, este ha sido un caso pues sumamente preocupante. Entonces, enlazando con otro caso, pero ya este es un caso internacional, de varios que presenciamos en los Estados Unidos en estos momentos. Porque en Estados Unidos está en corte Donald Trump, está en corte el senador Bob Menéndez y está en corte el hijo del presidente Biden. Quiero referirme brevemente al caso del senador Bob Menéndez. Está acusado de soborno. El senador Menéndez, pues, está alegando que él no recibió ningún tipo de soborno, que las cosas que fueron halladas en su casa, incluyendo lingotes de oro, dinero en efectivo, un carro Mercedes-Benz que había recibido su compañera, su novia, Nadine Menéndez, fueron cosas que se produjeron sin el conocimiento de él, al margen de él. Lo que él quiere decir que él estaba inocente de ese soborno, pero el soborno estaba en chaquetas del senador Bob Menéndez.
Y bueno, si alguien le hace llegar un carro a su esposa, a- si alguien le hace llegar un carro a tu novia, a tu esposa, pues tú vas a averiguar. Porque si no se trata de un soborno, se trata de otra cosa. Es decir, que el alegato eh, para mí no es muy creíble, aunque es su alegato. Habría que probarle que él tenía conocimiento de eso, porque Uribe, el dominicano, que sería el principal testigo de esto, un comerciante de New Jersey, pues podrá decir si en algún momento conversó con Bob Menéndez o si siempre lo hizo con la novia de Bob Menéndez. Señores, esta noche que hemos querido abordar varios temas internacionales y vamos a empezar con lo que fue la destitución del jefe del Ministerio de Defensa de Rusia. Estamos hablando de una persona muy cercana a Vladimir Putin y que incluso se pensaba como el posible sucesor de Putin. Y Putin de repente lo destituye cuando esta persona estaba al frente de la guerra en Ucrania y la ofensiva en Ucrania por parte de Rusia se ha estado incrementando. Entonces nosotros conversamos sobre este tema y su trascendencia con Hatzel Román, que como todos sabemos es experto en asuntos internacionales. Vamos a ver qué nos comenta de esto, qué hay detrás, qué busca Putin con esto, qué pudo haber pasado ahí. Adelante. ¿A qué razones se atribuye la destitución por parte de Vladimir Putin del ministro de Defensa de Rusia, quien a la vez era el jefe de la guerra en Ucrania por parte de Rusia, el general Sergei Shoigu? Desde luego hay diversas teorías en torno a por qué esta destitución, tomando en cuenta que Vladimir Putin tiene un control absoluto sobre su gabinete y no es común que haga este tipo de remociones, de sustituciones. Incluso el ahora ex ministro de Defensa, quien pasa a ser director presidente del Consejo de Defensa, se encontraba en la posición desde el año 2012. Ahora, es importante tomar en cuenta el perfil de quien lo sustituye para intentar acercarnos a entender las razones. Pasa a ser sustituido por el hasta ahora ex viceprimer ministro Belousov, quien es un economista sin experiencia militar, pero que implica la mayor atención que estará dando el gobierno ruso a el impacto económico que tiene la guerra. Una guerra que cuando inició en el año 2022 estaba pautada para durar quizá alrededor de unas semanas. Sin embargo, vamos entrando al tercer año de la guerra con un impacto en la pérdida de materiales, pérdida de vidas y pérdidas económicas para Rusia. Entonces, este viceprimer ministro Belousov, que pasa a ser ministro de Defensa con su experiencia como economista, puede influir mucho más en lo que serían políticas de guerra, pero también políticas que impacten en lo económico para Rusia, bastante golpeada, bastante sancionada y bastante herida por las pérdidas como las que he mencionado. ¿Cuál es la situación de la guerra en Ucrania en estos momentos? ¿Podrá Rusia seguir avanzando hasta proclamarse victoriosa? Cuando inició la guerra, tal como hemos mencionado, se pensaba que esto duraría algunas semanas y que sería una campaña victoriosa, inevitable, ineludible para el Kremlin. Eso no ha pasado, eso no ha ocurrido y al contrario han llegado a un punto en el cual no hay ningún avance de parte de Rusia. Incluso han llegado a un punto en que el aumento al financiamiento que Occidente destina para Ucrania también significa pues menores perspectivas de triunfo, menores perspectivas también de avance. Incluso en Estados Unidos, donde hay un creciente discurso contrario a la intervención, aún sea financiera, de parte de Washington en estos conflictos, no evitó que el Congreso, en una cada vez más rara
decisión bipartidista aumentara lo que es el destino de financiamiento en armas para Ucrania. Entonces, en este momento, Rusia, si bien no ha sido derrotada porque sigue presente en el territorio ucraniano, tampoco podemos decir que tiene ninguna narrativa mínimamente positiva que no sea la propagandista en cada uno de los territorios donde tiene algún tipo de incidencia. Entonces, en este momento no hay escenario alguno de triunfo de Moscú. Tampoco podemos decir que existe en este momento un escenario de triunfo de Kiev, pero lo cierto es que hay ahora mismo un freno de cada uno de los sectores en pugna, lo cual, por análisis, llevaría a decir que a Ucrania le está yendo definitivamente mejor. Bueno, señores, otro acontecimiento que no solo está pues sonando en los Estados Unidos, sino que está sonando en todas partes del mundo, pero es acerca de los Estados Unidos. Desde hace tiempo se está proyectando una película que se llama Civil War. Y la verdad es que en principio yo pensé que esa película trataba de la guerra civil que se produjo en Estados Unidos y que terminó en el 1865 con la abolición de la esclavitud. Aquella guerra, pues, en la que Abraham Lincoln resultó victorioso, evitando que los Estados Unidos de América se fraccionaran. A esa guerra se le llamó la Guerra de Secesión. Discutía otras cosas, además del tema de la esclavitud entre los estados del norte y del sur. Estaba el tema de la apertura comercial, porque en Estados Unidos se entendía que para poder desarrollar ese país, ellos tenían que cerrarse pues a las importaciones que venían desde Inglaterra y privilegiar el desarrollo de su propia industria. Y así lo hicieron, y creo que esa fue una de las motivaciones de esa guerra civil. Bueno, el caso es que ahora no es de esa guerra civil que se está hablando, no es contándonos historia, sino advirtiéndonos sobre la posibilidad de que esa historia se repita por el grado de polarización que se está viviendo en la sociedad estadounidense. La polarización entre dos partidos, esta polarización que ya se expresó en una crisis internacional con los ataques al Capitolio en el 2020 a raíz de los resultados de las últimas elecciones, y si ahora pasara lo mismo, se produjeran unos resultados que una parte desacatara, hay el temor de que eso involucre también a los militares y que pueda desatar una guerra civil. De eso se trata, de eso trata la película, de eso tratan algunos libros que se han publicado en Estados Unidos, un artículo de 3 generales retirados, etcétera. Entonces nosotros quisimos ver qué piensa sobre ese tema el distinguido pues escritor y periodista dominicano radicado en los Estados Unidos desde hace muchos años, Julio César Malone. Vamos a ver qué nos comenta Julio César Malone de la posibilidad de que en Estados Unidos se pueda producir una segunda guerra civil. Adelante. La película Civil War, artículos, libros y otras publicaciones en los Estados Unidos alientan sobre las posibilidades de una guerra civil en Norteamérica. ¿Qué piensa usted de esos vaticinios?
¿Podrían repetirse en los Estados Unidos espectáculos como los del asalto al Capitolio? ¿La polarización podría terminar involucrando a los militares? Bueno, el año empezó con películas así de apocalípticas. La primera fue Left the World Behind, Deja el mundo atrás, que la produjo Barack Obama, que habla de una familia que está de vacaciones en un Airbnb en los Hamptons, una zona súper exclusiva de multimillonarios que hay aquí en Long Island, y entonces viene un cyber attack y paraliza todos los servicios públicos y de ahí se va y se va y termina en la guerra civil. Después de esa película es que sale la de Civil War, es como la segunda función apocalíptica. Y sí, hay muchas posibilidades de que cualquier cosa ocurra en esta nación, en la situación que está ahora mismo, porque durante mucho tiempo se nos dijo que si Donald Trump ganaba, iba a hacer una dictadura, iba a perseguir a sus opositores, iba a limitar las libertades públicas, iba a hacer todo lo que ha hecho Joe Biden, que ha metido a Trump como en muchísimos casos judiciales que se han ido cayendo todos uno a uno, y ha restringido la cuestión de las libertades públicas. Lo que ustedes tienen allá con la ley 94, nosotros la tenemos aquí con FISA. FISA es de Foreign Intelligence Surveillance Act, que ellos no pueden espiarme a mí como ciudadano americano, pero van a una corte y dicen que la andan buscando a usted, que le están espiando a usted, o que están espiando a mi mamá si estuviese viva. Y la corte le da la orden para espiar a mi mamá, y espiando a mi mamá accesan mis conversaciones con mi mamá. Hay un control, el mismo control que ellos dijeron que Trump iba a imponer, lo están imponiendo ahora mismo. Y del 6 de enero no se sabe, porque eso todavía está en nebulosa. Está en una situación tan nebulosa que se afirma que el FBI fue de los principales protagonistas del incidente y que había muchísimos agentes del FBI infiltrados entre la gente que protestaba. Fue muy curioso que la policía no puso ninguna resistencia, la gente solo entró, y la seguridad del Capitolio no funcionó. Y la polarización que hay ahora mismo con el señor Trump, entre el señor Trump y el señor Biden, sí, podría degenerar en cualquier cosa si le sumas el descontento que tiene la nación por una inflación galopante. Aquí todo está súper caro. Y los chicos de las universidades están ocupando los campus en contra de la guerra de la masacre de Israel en Gaza. Hoy acaba de salir en la prensa que renunció un mayor del ejército que estaba en desacuerdo con la política de Biden en el Medio Oriente. Renunció hace pocos días un ejecutivo, un funcionario alto del Departamento de Estado por las mismas razones. Y un soldado se pegó fuego a principios de año por las mismas razones. Hay mucho descontento a todos los niveles y tenemos la queja de los estudiantes universitarios contra la guerra en todo el país, que se parece mucho a aquellas quejas contra la guerra de Vietnam. Por un lado están los llamados blancos sin educación, que son supuestamente la gente o la única gente que sigue a Trump, que son una multitud, y por el otro lado están los muy educados que no quieren saber de la política de Biden. Así que aquí no se vislumbra una salida amigable a nada de esta crisis que tenemos en este momento. Eso es cierto. Y generalmente la ficción invade la realidad. Así es que es la cosa. Primero te imaginas las cosas, luego las ejecutas. Y la ficción como producto de la imaginación muchas veces se adelanta a la realidad. ¿Ha visto usted Civil War? ¿Qué piensa de ella? Yo no he visto la película, simplemente he leído varias críticas. Y sí, está muy de acorde con las cosas que están pasando en el país. Y todo el mundo tiene eso. Aquí hay un grupo de gente
los seguidores de Trump, que le llama, que Hillary los bautizó como una canasta de deplorables. Los deplorables alegan tener 1 billón, lo cual significa 1.000 millones de balas en su propiedad, listos para usarla en caso de que sea necesario. Y en una nación bien armada, estos descontentos pueden ser un ingrediente, cualquier cosa puede disparar la chispa. Y sí, estamos en la puerta de eso, no hay ninguna duda, que el sistema está totalmente gastado. Bueno, señores, ahora sí vamos a hacer nuestra primera pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, la gente a veces dice, ¿qué diferencia entre países como los nuestros en América Latina o el propio Estados Unidos, donde los mandatarios, los funcionarios, tienen que andar bien apertrechados, tienen que andar con buenos servicios de seguridad? ¿Qué diferencia algunos países escandinavos, por ejemplo? ¿Qué diferencia a algunos países europeos, donde la gente ve a un primer ministro abordar un tren o lo ve comprando en un supermercado sin problema? Entonces, cuando se publica la foto, o yendo en bicicleta a sus oficinas o al Congreso. Eso da cierta envidia, porque uno dice, bueno, esa gente vive en sociedades muy civilizadas, muy pacíficas, muy armoniosas. Pero ni tan armoniosas son, porque fíjese lo que pasó con el primer ministro de Eslovaquia. Esta semana, saliendo de una actividad, fue a saludar a personas que él entendía que le estaban expresando simpatías, y una de ellas lo aguardó y le dio 5 disparos. 5 disparos. Y los recibe nada más y nada menos que de un eslovaco de 71 años de edad. Entonces, por eso ha estado la delicada salud del primer ministro Robert Fico. Las razones no sabemos si son por razones de política interna o por razones de la política externa de ese gobierno. La política externa es favorable a Rusia, contraria a que Eslovaquia siga ayudando a Ucrania. Pero la interna ha tenido que ver con la anulación de algunas instituciones, que eso afecta directamente a personas que laboran en esas instituciones, y también la detención de investigaciones que se estaban haciendo algunos funcionarios. Entonces, la verdad es que eso es un poquito complejo. Pero yo quiero venir un poquito más cerca, venir a la isla y hablar un poco de Haití. Haití está mejorcito de como estaba hace unos días. Está mejorcito porque abrió 2 de sus aeropuertos internacionales. Está mejorcito porque los estudiantes, después de más de 2 meses que por la situación de violencia no acudían a recibir docencia,
ya están empezando a salir a sus respectivas escuelas. Lo que quiere decir que hay un ambiente de normalización en Haití, en espera de que próximamente llegue el primer contingente internacional que va a contribuir con la pacificación de ese país. A propósito de ese tema y las expectativas que hay con Haití, pues vamos a presentar de inmediato nuestra conversación puntual sobre ese tema con Manuel Núñez, el intelectual dominicano don Manuel Núñez. Adelante. ¿Qué piensa de la forma en la que el Consejo de Gobierno Provisional de Haití decidió organizarse, requiriendo de 4 votos para la toma de decisiones y rotando su presidencia cada 6 meses? Yo creo que es una situación un poco delicada porque en este momento hace falta, y de hecho en la tradición haitiana, los liderazgos permanentes. Estamos hablando de una misión de gobierno que debe durar hasta el día 7 de febrero del 2026, es decir, 2 años, y someterla a una presidencia rotatoria crearía un problema adicional y al mismo tiempo introduce un elemento perturbador en las políticas que se pongan en práctica. En cuanto a las decisiones de ser por mayoría de 4 y no por consenso, me parece mucho más plausible la decisión, pero no creo que en una presidencia rotatoria alternativa que introduzca una situación de inestabilidad permanente se pueda lograr algo. Yo creo que es preferible que el liderazgo lo ejerza Bonfils, si tiene las cualidades, y que sea un liderazgo permanente con una línea política y posteriormente añadiendo todas las modificaciones que deban añadirse. ¿Qué piensa del empleo de soldados privados en el conflicto haitiano, autodesignados como contratistas, y qué expectativas tiene sobre la materialización de la llegada de una fuerza internacional encabezada por Kenia? Yo creo que era inevitable, la comunidad internacional no quiere comprometerse después de 17 años con la MINUSTAH sin ningún resultado apreciable. No había ningún país que quería asumir la responsabilidad directa de los hechos y se recurrió a Kenia. Naturalmente son soldados que tienen en algún punto un carácter mercenario, que no están actuando en nombre de un gobierno, sino en nombre de una contratación hecha de una manera, digamos, al sentido del buen postor, y no con un sentido puramente de una misión de solidaridad o de otro sentido. Entiendo que era la única salida posible, porque de hecho no hay en Haití ninguna fuerza nacional que pueda contrarrestar el poder de las 200 bandas que dominan el 80% del territorio, y la única manera de poder hacerle frente a esas bandas es mediante una fuerza disuasoria. Se dice que será una fuerza de 2.600 hombres. No son realmente policías, es un eufemismo, son fuerzas especiales que han hecho misiones semejantes en África y que tendrán ya, de acuerdo a su poderío de fuego, su fuerza militar propiamente dicha, la posibilidad de convertirse en fuerza disuasoria o en fuerza vencedora. Disuasoria porque lo que se espera es que ante el avance de esas fuerzas, si están bien dotadas de un buen poder de fuego, pues se produzca una rendición por parte de la mayoría de las bandas y se proceda al desarme y a la instalación de un gobierno
legítimo que tenga el monopolio de la violencia, como debe ser en cualquier tipo de estructura de Estado. Bueno, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, 48 horas antes de que los dominicanos concurrieran a ejercer su derecho al voto y un día antes de que se cerrara la campaña electoral, pues empezaron a publicarse los detalles del expediente de Haciendas, pero de Haciendas en los tiempos en lo que fue ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Entonces, ese expediente involucra a varias figuras importantes del gobierno anterior. Al ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta, entre otras figuras que forman parte de ese expediente. Ahora se ha agregado al senador Calderón y hay una serie de figuras allí que han sido colocadas en ese expediente, que no se sabe realmente cuál es la cantidad que abarca la estafa, porque se dan números distintos, que 21.000, que 40 y tantos mil, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que de nuevo se presenta como estafa la totalidad de la inversión que se hace en algo, sin tomar en cuenta la inversión. Por ejemplo, se tratará de una estafa si al Estado le toca pagar por parte de los aeropuertos, de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, donde funciona un aeropuerto internacional público del gobierno, al momento de apropiarse de estos terrenos, de declarar de utilidad pública, el gobierno estaba en la obligación de pagar esos terrenos. No se pagaron, por lo menos a las familias de menos influencia no le pagaron, y ahora se hizo el pago a esas familias. Entonces, lo que se le haya pagado a esas familias, si estaba en un justo precio, no puede representar una estafa. Ahora, si sobre el justo precio se sobrevaloró y se pagó más de lo que eso valía, tal vez había el compromiso de devolver hacia algo, hacia atrás. Entonces, resulta que el tema no es propiamente el de los pagos, porque los pagos se supone que son obligatorios. Y varios de esos pagos tenían sentencia con el carácter de la cosa definitivamente juzgada que ordenaba que se hicieran. Lo que se dice es que hay un fraude. Entonces, ¿cuál fue la cantidad que fue involucrada en ese fraude? Porque no puede ser la totalidad de lo que se dispuso en esos pagos. Y lo otro, que a mí me parece que hay que indagar las razones por las que se hicieron todos esos pagos. Porque si no se habían hecho antes, pues pudieran haberse hecho uno que otro, pero hacerlo todos genera la inquietud de que alguien promovió eso y de que alguien buscaba beneficios con eso. Pero esos beneficios no quieren decir que el Estado haya sido estafado, porque
Estamos hablando de un beneficio frente a un tercero, al propietario, al que como quiera el Estado debería pagarle. Tal vez esa persona sabía que no tenía posibilidad de cobrar esa deuda, que no tenía la influencia para cobrar esa deuda y prefirió delegar en otras personas. Entonces, muchas cosas aparentemente escandalosas, pero una cosa, lo he dicho 80 veces, el escándalo mediático y otra, el expediente. Yo no sé si con esas 6.600 y tantas páginas, pues si ahí habrán cosas contundentes. Por lo general los expedientes contundentes no son tan abundantes en páginas, no son tan abundantes en páginas. Pero bueno, vamos a poner un punto ahí porque para mí eso estuvo dentro de la línea de lo que ha hecho el Ministerio Público siempre en esta etapa. Es independiente, pero es independiente frente a un partido de oposición que es al único al que persigue, buscando su destrucción. No actúa de manera igual con todos los actores de un proceso. Y eso la verdad es que es una cosa lamentable. Señores, tuve el privilegio de estar presente, de ser invitado a Washington, a la sede de la OEA, donde el Consejo de las Américas otorgó un reconocimiento al presidente Luis Abinader. El primer reconocimiento que se hace al presidente Luis Abinader como líder democrático. El primer dominicano que recibe esa distinción del Consejo de las Américas. Hubo un grupo de periodistas, ya hemos mostrado la fotografía que pues acompañó, que fue invitado a acompañar al presidente, varios directores de medios, líderes de opinión, que fueron invitados a acompañar al presidente en este honor que se le formuló en Washington. Ahí el presidente aprovechó y pronunció unas palabras, un discurso que vamos a presentar inmediatamente a continuación y con él pues nos despedimos hasta la próxima semana. Pero vamos a escuchar de inmediato el discurso que pronunció el presidente Luis Abinader en este reconocimiento que recibió del Consejo de las Américas en Washington. Adelante. Señoras y señores, es para mí un honor dirigirme a ustedes en este 54ª conferencia sobre las Américas, en la cual recibo el Chairman's Award for Leadership in the Americas. Gran distinción que me otorga el Consejo de las Américas y un reconocimiento que acojo en nombre del pueblo dominicano y del mío propio. Agradezco al Consejo en la persona de su presidente, el señor Andrés Gluski, por este galardón. Es la primera vez que esta organización reconoce a una economía en desarrollo del Caribe. Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que este se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado la República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y los derechos de los ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Este reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática y me comprometo frente a ustedes a continuar profundizándola hasta el último día en que ejerza el cargo de presidente. De hecho, este es un legado político que nos llega desde lejos. En 1978 arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato de nuestro partido, Antonio Guzmán, el padre de la actual embajadora dominicana aquí en Washington, que está aquí presente, doña Sonia Guzmán. Desde entonces hemos celebrado 2 elecciones
12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en nuestro país. Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia. Como ustedes saben, las elecciones generales dominicanas se celebrarán el próximo domingo 19 de mayo y quiero ser categórico frente a ustedes. Como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente. En consonancia con esto, la Junta Central Electoral ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales y queremos que vayan todos en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de nuestras elecciones. Señoras y señores, desde hace cierto tiempo, República Dominicana viene mostrando un crecimiento económico sostenido, fruto del esfuerzo de todos los sectores del país. Con nuestra llegada al gobierno hemos profundizado esa tendencia, primero reduciendo el impacto económico de la pandemia y luego impulsando una recuperación rápida y contundente, gracias en buena medida a las políticas públicas que adoptamos. Del 2021 al 2023, nuestro Producto Interno Bruto ha alcanzado un crecimiento promedio del 6.5% anual, superior a la media regional. Este logro nos ha llevado a ser la séptima economía de América Latina y el Caribe. Por primera vez, el año pasado llegaron más de 10 millones de turistas a la República Dominicana, lo que nos sitúa como el segundo país más visitado de América Latina y el primero del Caribe. El año pasado exportamos casi 13.000 millones de dólares. A nadie debe sorprender de que esta cifra, las exportaciones de tabaco totalizaron unos 1.208 millones de dólares, pero es poco conocido que nuestras zonas francas exportaron 1.173 millones de dólares en productos eléctricos, principalmente circuitos, y 2.444 millones de dólares en equipos médicos y quirúrgicos. Es importante señalar que estos productos cumplen con los estándares sanitarios y de fabricación exigidos por los mercados más sofisticados del mundo. Las empresas instaladas en República Dominicana tienen la capacidad para participar de las cadenas de suministro de los productos tecnológicos más complejos, como son los semiconductores. Mi gobierno está plenamente comprometido y trabaja activamente para lograr la inserción de República Dominicana en las cadenas de suministro de Estados Unidos en el ensamblaje, experimentación, empacamiento y distribución de los semiconductores. Buena parte de los logros obtenidos en estos últimos años se ha debido a una estrategia diseñada para incluir al sector privado en una amplia alianza público-privada que incluya diversos sectores de la vida nacional, gobierno, agentes sociales y, por supuesto, el sector empresarial. Esta alianza es un sello distintivo de nuestra administración. Por otro lado, gracias a una firme disciplina, hemos alcanzado los mayores niveles de reservas internacionales de divisas, casi 14.000 millones de dólares, lo que nos ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica y el tipo de cambio dentro del rango establecido por nuestro Banco Central. También hemos logrado un aumento considerable de la inversión extranjera, con un monto sin precedentes en la historia dominicana, superando en el 2023 los 4.300 millones de dólares, la cifra de inversión extranjera más alta en Centroamérica y el Caribe. Esto refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en el empuje de la economía dominicana y además en la seguridad jurídica que hoy impera en nuestro país. Esta seguridad jurídica tiene su piedra angular en el respeto al Estado de Derecho a través de 3 ejes. La observancia escrupulosa de nuestro gobierno a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. 2, nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, que será un importante legado de mi gestión. Y tercero, la implementación de un gobierno más abierto, más transparente y más eficiente,
con todos los proyectos de transformación digital. Consecuentes con ello, hemos tomado medidas para garantizar un ministerio público independiente y promover la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos del Estado dominicano. República Dominicana ha mostrado avances fehacientes en temas como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, la estabilidad económica y la reforma en seguridad ciudadana. Permítanme ofrecerles algunos ejemplos con índices e informes fehacientes de instituciones de reconocida reputación. En cuanto a democracia y derechos humanos, el reconocido Índice de Democracia Liberal 2023 del Instituto BDEM de la Universidad de Gotemburgo muestra que República Dominicana ha aumentado la calidad de su democracia en los últimos años, mejorando 27 posiciones desde el 2020. En relación a la libertad de expresión, el índice de Chapultepec 2023, el más importante en esa área, evidencia que República Dominicana obtuvo la puntuación más alta en América Latina, con un 81%, ocupando el primer lugar no solo de América Latina, sino de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. En el caso de la transparencia y la lucha contra la corrupción, desde el 2020, República Dominicana ha mejorado 29 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Este dato coincide con el que publica el Anti-Corruption Working Group de este Consejo de las Américas en su índice de capacidad de lucha contra la corrupción, según el cual en el 2023 República Dominicana se mantuvo como el quinto país mejor capacitado de la región. Sobre seguridad ciudadana, el reporte del 2023 de Inside Crime revela que la tasa de homicidios de República Dominicana descendió de 13.2 en 2022 a 11.5 en 2023, muy por debajo del promedio regional, y en este año nuestra aspiración y nuestro objetivo es llevarla a un solo dígito. Por su parte, el último informe del desarrollo humano del 2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que República Dominicana ha superado los niveles de prepandemia de desarrollo humano. Señoras y señores, es mi firme creencia que una democracia estable no solo debe anclarse en las dinámicas políticas y sociales a lo interno del país, sino también en un conjunto de principios y valores internacionales que fomenten la paz, los derechos humanos, la cooperación internacional y el comercio. Es por esto que mi gobierno es un firme defensor de un multilateralismo fortalecido. Los dominicanos creemos en un orden internacional basado en normas, en la solución pacífica de las controversias y en el apego a las obligaciones internacionales asumidas libre y soberanamente por los Estados. Estos han sido fundamentos de nuestro hemisferio y que valen la pena defender mediante el trabajo mancomunado de los Estados, el sector privado y la sociedad civil. Estos valores y principios servirán de inspiración para los temas nodales que guiarán la 10ª Cumbre de las Américas. Como ustedes saben, se celebrará a fines del año próximo en la República Dominicana. Amigas y amigos, el orden internacional debería responder con mayor celeridad cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan las fronteras de un país e impiden la convivencia pacífica. En este sentido, permítanme referirme a uno de los retos más difíciles que República Dominicana ha enfrentado en varios lustros. Me refiero a las consecuencias del descalabro político, económico y social de Haití. Siendo dos estados en desarrollo que compartimos una misma isla y siendo el único vecino terrestre uno del otro, la convivencia requiere un grado de corresponsabilidad en aspectos como la seguridad fronteriza, la lucha contra el delito transnacional, la gestión justa y equitativa de los recursos naturales compartidos, la gobernanza migratoria y tantos otros de una interdependencia compleja como la nuestra. Sin embargo, la virtual ausencia de un Estado haitiano funcional desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace 3 años ha implicado para República Dominicana asumir una carga desproporcionada en todos estos frentes. Nos hemos encontrado solos, lidiando con estos temas, sin colaboración de una contraparte haitiana efectiva que puede imponer en su territorio el imperio de la ley.
Esto ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano. Señoras y señores, después de tantos años de reclamo ante las Naciones Unidas y otros foros a nuestro alcance, la comunidad internacional finalmente ha escuchado. La instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la inminente llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en ese país nos alienta a pensar que se ha abierto un camino hacia el restablecimiento de la paz, de la seguridad y de la democracia en Haití. Por ello, agradecemos a Estados Unidos, a Canadá, a Kenia, muy especialmente a los países del CARICOM, así como al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, también agradecemos el esfuerzo de la OEA y de su secretario general. Esperamos que todos los sectores haitianos que se han comprometido con este camino hagan el sacrificio necesario para llevar a su nación por el complejo pero ineludible sendero hacia la paz y la democracia. Es importante decir que simultáneamente con la pacificación de Haití, el país requerirá un plan de inversión de envergadura para que el pueblo haitiano pueda tener acceso a lo esencial, al empleo, a la salud, a la educación, de tal manera que puedan vislumbrar un futuro más promisorio. Amigas y amigos, el gobierno que inicié en agosto del 2020 ha enfrentado varios grandes retos. La pandemia, la cual la superamos con éxito. La crisis haitiana, cuyo futuro hoy es más esperanzador. La consecuencia de los conflictos internacionales que han generado volatilidad de los precios internacionales y la disrupción de las cadenas de suministro, impactando en una economía abierta como la nuestra. También tenemos desafíos pendientes, como cumplir con la Agenda 2030, en particular con las metas de fin de la pobreza, hambre cero y una importante reducción de las desigualdades. Más allá de esos aspectos puntuales, debemos avanzar en mejorar la calidad de nuestra educación que nos permita participar competitivamente en la economía del conocimiento. Una reforma penitenciaria que complemente la reforma policial ya iniciado por nuestro gobierno. Y un gran pacto fiscal que permita distribuir la carga impositiva con mayor justicia y que aumente las recaudaciones para poder cumplir con estos desafíos asumidos en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Señoras y señores, todo reto trae consigo nuevas oportunidades. Y si bien cada nación enfrenta sus propios desafíos, existen oportunidades que compartimos globalmente. En la actualidad, la humanidad está más consciente de la necesidad urgente de proteger nuestro planeta. Al mismo tiempo, los avances en tecnologías como la inteligencia artificial abren caminos hacia un futuro más próspero. Es crucial que trabajemos juntos para capitalizar estas ventajas y enfrentar nuestros desafíos individuales y colectivos de manera más efectiva. Ahora bien, al final del día, lo más importante es llevar la ética al poder, como ha dicho la filósofa española Adela Cortina. Este es el único sendero real para la humanidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, señores, hemos llegado al final, esperando también que al final haya llegado la jornada de hoy, la jornada cívica de hoy, y que hayamos sacado de ella el mejor provecho posible para fortalecer nuestra democracia. Felicitaciones a todos los que hoy se sienten triunfantes y ojalá que pues el pueblo que acudió a votar por ello siempre tenga la satisfacción y el orgullo de haberlo hecho. Buenas noches.